Buenas tardes. Bueno, este esperado directo. ¿Estoy eligiendo o estoy restringiendo? Voy a ponerlo aquí. Hola. Así. Hola, Arancha. A ver. Hola, Laura. Hola a todas. Hola, Bueno. ¿cómo Qué guapa. estamos? Muy bien, qué guapa estás. Mira, me ha dado, normalmente no me pinto los labios oscuros, pero es que tengo un montón de labiales que con esto de la mascarilla no les doy uso y digo, bueno, pues voy a gastar los de los directos, porque si no, Me encanta, me encanta, me encanta. ay, ¿qué tal estás? Tú estás guapísima también, ¿eh? Muy Por bien, cierto, bueno. vaya pelazo, Bueno, vaya esta, pelazo. esta es cortesía de una amiga que tengo yo. No, no, eso es de tu padre o de tu madre. Bueno, pues que Arancha me mandó un montón de productos super chachis para los rizos y aquí está el resultado. Jolín, mira, aún me duran, ¿eh? Pero lo tienes espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Pare- Además, pareces, pareces Mérida de Brave. tú me dice mi hija. No, la sirenita me dijo. La sirenita me dijo ayer, ¿sabes? Que ella es fan de las películas de Disney. Jo, Sí. qué, qué ganas tenía de este directo, Arancha. Yo también, ¿eh? Lo propusimos hace 3 meses, pero bueno, la vida ha decidido que tenía que ser ahora, no hace 3 meses. Bueno, en algún momento tenía que ser y ahora yo creo que es un buen momento, siempre es un buen momento para hablar de esto, porque además creo que es un tema que siempre trae confusión, ¿no? Cuando uno Sí, toma decisiones alimentarias, fíjate, exacto. y previamente había estado luchando con el control, con la exigencia, con las normas, ostras, esta decisión que yo estoy tomando es libre. No hablaremos de libre albedrío porque nos meteremos en un lío, pero ¿es una decisión libre realmente o hay una intención oculta de restringir? Sí, al final es desde dónde nace esta decisión, ¿no? De cuál es el fin en sí mismo de esta decisión, es quizá lo que nos puede ayudar a diferenciar si estoy eligiendo o estoy restringiendo, porque al final la alimentación, vamos a hablar de alimentación vegana porque quizá es como lo más extremo en el sentido de donde se ve claramente que los grupos de alimentos que se eliminan son muchos más que no en la alimentación vegetariana, ¿no? Y ahí es donde puede parecer, justamente por eliminar tantos grupos de alimentos, donde puede parecer que es una restricción, porque claro, huele a restricción esto, ¿no? Esto sí, si en lugar de estar hablando de veganismo estuviésemos hablando de otro tipo de corriente alimentaria, estaríamos todas así a la que salta, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo del veganismo. El ejemplo del veganismo, el veganismo como tal o la alimentación plant-based o la alimentación 100% vegetal, como lo queráis llamar, en realidad es una posición política, ¿sí? Es una elección política, por lo tanto, la política sí nos afecta al individuo que la aplica, pero sobre todo afecta a la comunidad, al colectivo. La política no es individualista, la política es comunitaria, es que afecta a la mayoría de las personas, ¿no? En este caso, se extiende también a los animales, al planeta, etcétera. El veganismo es una corriente que tiene en cuenta todos los animales. Sí es cierto que quizá ponemos más el foco en los animales no humanos, porque son los que no tienen voz, entonces esto es como el usar los privilegios que tienes a favor de aquellos que no lo tienen, ¿no? ¿Verdad que las personas blancas somos aliadas y muchas veces somos la única voz que podemos defender en espacios blancos a las personas racializadas? No significa que a las personas blancas tampoco las vayamos a defender, significa que claramente si hay un abuso de poder hacia las personas negras o un sistema opresivo, utilizamos los privilegios a favor de aquellos que lamentablemente por el mundo en el que vivimos y cómo está creada esta sociedad, pues no la pueden utilizar o no tienen estos privilegios, ¿no? Entonces, si decidimos llevar una alimentación vegana por estos motivos,
las únicas restricciones, entre comillas, con la alimentación que haremos es hacia los alimentos de origen animal. Sin embargo, no haremos restricciones hacia grupos de nutrientes. Sí grupos de alimentos, pero no grupos de nutrientes. ¿Sí? Es decir, no restringiremos carbohidratos, no restringiremos grasas, no restringiremos tampoco calorías, ¿no? Lo que estaremos restringiendo es el origen de estos, ¿sí? Y es una restricción que en realidad de restricción es una elección, porque muchas veces se nos dice que tú no puedes comer de esto. No, perdona, yo sí puedo. Lo que pasa es que yo decido no hacerlo, que es diferente. Eso es. No quiero. Claro, no quiero, es un no querer y ese querer además es flexible, ¿no? El año pasado compartí, cuando estuve contigo en Mallorca, ese ejemplo, ¿no? El año pasado estuve unos días con Juana en su casa y la última noche me llevaron a cenar a un restaurante que les gusta mucho cerca de casa y demás, un restaurante italiano, y la verdad, a mí ni si me hubiese ocurrido preguntar qué llevaba la masa, porque una masa de pizza normalmente es vegana, está hecha con harina, agua, levadura, un poquito de aceite y de hecho se le pone un poquito de azúcar para elevar. Bueno, pues casualidades de la vida que a Juana le dio por preguntarle al cocinero que llevaba la masa y el cocinero, muy honesto, me dijo, pues lleva un poco de miel, porque en lugar de azúcar para elevar le ponemos miel. Y en ese momento no había más opciones, literalmente en ese restaurante no había ninguna opción vegana, porque la única opción que podía haber era la pizza y se me fue por tierra, ¿no? Y en ese momento pensé, no sirve de absolutamente nada, de hecho no le hago ningún bien tampoco al movimiento vegano, si yo ahora monto un cirio o digo, no voy a comer, etcétera, no va a servir de absolutamente nada positivo para el veganismo, incluso puede ser algo negativo, porque voy a crear una imagen de un movimiento que es a favor de la paz, etcétera, en un entorno que quizá sin darme cuenta yo podía estar impactando positivamente, ¿no? Porque estos días estuvieron comiendo conmigo tofu, estuvieron comiendo conmigo hummus, etcétera, ¿no? Yo podía impactar de forma muy positiva de cómo es la vida vegana y no servía de nada no coger esa pizza, ¿no? Entonces, ese puedo pero no quiero es flexible a esos niveles, ¿no? Y ese era un ejemplo en el que es lícito si otra persona hubiese querido no comerlo, ¿sí? Yo decidí, es mi decisión individual, que por un lado el aporte que llevaba de miel era ínfimo, porque no es que me estaba comiendo una torta de miel, es que llevaba, igual que lleva una cucharada de azúcar para elevar 3 masas de pizza, pues debería llevar una cucharada de miel para elevar 3 masas de pizza, ¿no? Fue mi decisión personal y creo que ahí es donde se ve la diferencia, que no es una imposición, ¿no? Evidentemente no todo el mundo en el mundo vegano tiene la visión que tengo yo misma en el pasado no tenía la visión que tengo ahora, pero creo que ahí se puede ver un poco la diferencia entre elección o restricción. Sí, de hecho en esa decisión, ¿no? En esa decisión tomo una decisión que está alineada con mis valores, con mis creencias, con mis objetivos y mis propósitos, porque estamos poniendo el ejemplo del veganismo, pero podría ser el ejemplo de cualquier otra elección alimentaria, siempre que sea una elección, ¿no? Una elección que yo hago pues para ir hacia, y fíjate, creo que esta es la diferencia, Arantza, ir hacia la alimentación que yo quiero, no evitar. Hay una diferencia entre acercarme o evitar, ¿no? Que mis decisiones estén tomadas desde un me quiero acercar a algo a un me quiero alejar de algo. Fíjate Total. Qué diferencia más grande, ¿no? Evitarlos, no quiero decir, no quiero nombrar ningún movimiento alimentario ni concreto ni específico, ¿vale? Pero decir, hay que evitar tales cosas. O sea, tú quieres ir hacia una alimentación basada en plantas. Además, a mí me encanta cuando al veganismo, y se habla de veganismo y vegetarianismo, se habla de una alimentación basada en plantas, no de una alimentación libre de productos de origen animal. De hecho, no está muy bien visto últimamente decir que una alimentación vegana es libre de crueldad, porque no sería justo, no sabemos las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, de las jornaleras de fresas, sí, porque justamente tenemos mucha información al respecto, ¿no? Pero no sabemos las condiciones de los trabajadores que han recogido el arroz que me estoy comiendo, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir que la alimentación vegana o que el estilo de vida vegano que incluye unas decisiones en torno a la alimentación sean libres de crueldad. Lo que intentamos es tener el menor impacto negativo en el mundo. Y mira que hablo del mundo en el que me incluyo, yo formo parte de este mundo, tú formas parte de este mundo, ¿no? Pero no significa que yo pueda ser un Dios todopoderoso que todo lo controla, yo soy perfecta, maravillosa, moralmente intocable, no. O sea, hay infinidad de cosas en las que como ser humano, yo concretamente voy a hablar de mí,
no voy a hablar de otras personas, ¿no? Yo concretamente me equivoco. Algunas incluso hay incongruencias dentro de mí de me gustaría hacer esto, pero sé que no encaja con con mi estilo de vida, entonces hago todo lo que puedo, teniendo en cuenta que evidentemente hago sacrificios, que no son sacrificios, pero bueno, digamos que mi vida es un poco menos cómoda, vamos a dejarlo así, mi vida es un poco menos cómoda, pero porque estoy alineada con esos valores, es decir, ok, es que sería más incómoda para mí concretamente, si llevase un estilo de vida diferente al que llevo, ¿sí? Entonces, tengo que aceptar que hay incoherencias o incongruencias en la forma en la que pienso, siento y actúo, pero sí es cierto que la mayor parte del tiempo intento ser coherente con esto y por eso no es una lucha, a diferencia de las restricciones. Las restricciones son una lucha constante. Quiero, pero no debo, ¿no? Y es como, no, o sea, es que yo no quiero comer animales, no es que quiera y me lo esté prohibiendo. ¿Qué sucede? Que muchas veces se ha asociado la corriente del vegetarianismo y el veganismo en la comida, no en todo lo que envuelve, porque ya sabemos que el veganismo no es solamente comida, es, por ejemplo, pues qué tipo de maquillaje decido usar, dónde decido comprar la ropa, ¿no? Engloba más cosas. Pero en lo que corresponde a la comida, el tipo de alimentación, se ha asociado mucho a trastornos de la conducta alimentaria. Y aquí voy a dejar una cosa clara. O sea, el mayor promotor de esto han sido los propios dietistas en los que me incluyo. Al final, ¿cuál es el mensaje que hemos lanzado siempre de los vegetales? Cómelos, que sacian mucho y engordan poco. ¿Cómo no vamos a precipitar trastornos de la conducta alimentaria enmascarados de vegetarianismo y veganismo si esta es la forma que tenemos de motivar a la gente a comer vegetales? Totalmente de acuerdo. Y creo que aquí está un poco donde están estas dudas de estoy eligiendo o estoy restringiendo. He escogido esta elección, ¿no? Es una elección, he escogido llevar esta alimentación. Me habían dicho que se me acoplaba el sonido. Creo que ya no. Me he quitado el altavoz. Gracias, chicas. Yo te escucho bien ahora. Entonces, creo que esta es una de las cosas. Uno, es una elección que yo hago hacia algo o huyendo de algo. Aquí ya vamos a tener bastantes pistas. ¿Es para acercarme a algo o es para alejarme de algo? Si es para alejarme de algo, las evitaciones no son una elección libre y consciente. No se puede elegir libre y conscientemente mientras se huye de algo. Entonces, bueno, la evitación es control, de hecho. Exacto. Entonces, si es una huida, una evitación, ya vamos por ahí, no. Y luego, esto que has dicho, ¿no? Claro, hemos asociado los vegetales a engordar un poco y a saciar más, ¿no? O los vegetales como parte de la dieta pechuga y lechuga, parte de la dieta de manual, ¿no? De pechuguita y lechuguita. Entonces, claro, puede ser que una persona que esté restringiendo y que es consciente de que está restringiendo y que quiera dejar de restringir, la mente, que siempre nos quiere proteger de las amenazas y identifica la comida como amenaza, quizá en el veganismo o vegetarianismo encuentre, y no porque esté desalineado con sus valores, que también puede ser que tenga esos valores, puede que encuentre aquí un marco, un movimiento, un marco que ampare sus decisiones, ¿no? Y que genere menos conflicto interno, que es lo que tú has dicho, ¿no? A veces, y no es lo mismo conflicto interno que lucha. La lucha es contra el conflicto interno. Cuando yo estoy a dieta pechuga y lechuga, hablamos siempre en un marco de TCA, así con pinzas, ¿vale? Y es una persona que está restringiendo y que de repente o no de repente se ha dado cuenta de que está restringiendo. Esto le genera conflicto porque se está dando cuenta de que esto no es sano, además no se encuentra bien, no se siente bien, y le genera, y ahí vivir en lucha es agotador. Sin embargo, el conflicto interno es otro tipo de conflicto, no es como el conflicto en la lucha externa. El conflicto interno es un conflicto entre lo que quiero, lo que me apetece, mis valores, y en tus incoherencias están tus razones, no en tus incoherencias está la confirmación. Se te acopla otra vez, Juana. ¿Ah? ¿Tienes como unos cascos o algo? Sí, pero es que antes los cascos eran lo que se acoplaba. Pues ahora es que como que se va entrecortando. No entiendo nada. Bueno, vamos a intentarlo y si no, si tienes, déjate los cascos a mano por si acaso. Los tengo aquí. ¿Vale? Entonces, puede ser que ahí encuentre un marco en el que me genere menos conflicto, en el que, bueno, al final me estoy amparando en mis ideas, en mis creencias, en mis valores, y esto puede servir de refugio para esta restricción y camuflarla. Lo que pasa es que esto yo concretamente lo veo como dentro del abordaje del TCA, es decir, no del paciente
a solas con su TCA, sino el TCA acompañado de los profesionales, ya sea pues con un psicólogo, con una psicóloga, con una dietista, con un nutricionista, etcétera, ¿vale? Lo veo como un beneficio, porque si la paciente vive en constante conflicto con la comida y encuentra un espacio donde la comida es un poco menos conflictiva, es mucho más fácil localizar cuál es el verdadero problema. Sí, porque antes el problema podían ser todo era incómodo, ¿no? Ahora que estás bajo el amparo de un estilo de alimentación que se alinea con tus valores éticos y morales, ahí puedes empezar a discernir dónde está el problema. El problema ya no es toda la comida, el problema es específicamente esto, etcétera. Y es mucho más fácil a la hora de trabajar, al menos yo en consulta con las pacientes que llevo, me es mucho más fácil de explicar, ¿no? Porque al final incluso lo podemos utilizar como un motivador, ¿no? Por fin has encontrado algo de paz con la comida, alineándolo con tus valores. ¿No querrías tener toda la paz con la comida? Ahora que ya la has probado, después de tanto tiempo estando frustrada o frustrada o frustrado, ¿no? De tanto tiempo en lucha, ahora que empiezas a saborear que hay un poquito de paz, ¿no te gustaría esto expandirlo a todo? Y se puede utilizar como motivador. El gran problema que veo yo, sobre todo porque en principio en mi equipo, como hemos trabajado tú y yo juntas también con algún caso, etcétera, evidentemente intentamos respetar al máximo las decisiones de vida porque el paciente está aquí de forma voluntaria. Yo no soy nadie para decirle quién tiene lo que tiene, lo que no tiene que hacer. El paciente es aquí, es un ser adulto que viene de forma voluntaria porque quiere trabajar en esto, ¿no? Pero cuando el paciente se ve sobrepasado, que esto, pues hay veces que llega a un punto en el que la persona o ella demanda, esa persona demanda internarse en un centro de trastornos de la conducta alimentaria o por sus circunstancias físicas hay que internarle porque su vida corre peligro de forma inminente, no es que, bueno, como siga así, no, es que de verdad las enzimas hepáticas empiezan a estar alteradas, etcétera. El problema que veo ahí es que echan por la borda todo eso dentro de las unidades que, insisto, sus razones tendrán, pero creo que estamos quitando lo poquito que teníamos para coger a esa persona y decirle, vente por aquí, que creo que por aquí vas a estar más segura, ¿sabes? Y generar mucha más lucha, ¿no? Sí. Porque y sobre todo final... la frustración de pensar, nunca voy a poder estar alineada con mis valores, nunca voy a poder tener esta paz con la comida con respecto a los valores morales, ¿no? El otro día una persona me escribió un poco frustrada porque escribí en un post que para mí, como yo en concreto, como Arantxa Muñoz, no Arantxa Muñoz la empresa, Arantxa Muñoz la persona, vive las luchas sociales, para mí es imprescindible la interseccionalidad, es decir, no podemos pisar una lucha mientras hacemos que la nuestra gane beneficios, ¿no? No. Yo creo que todas las luchas se tienen que luchar a la par, porque además el problema de todas las luchas es el mismo, el patriarcado. Entonces, lo que hay que hacer es aunar fuerzas, ¿no? Entonces, para mí concretamente, en mi visión de la vida, no tendría ningún sentido ser vegana y no ser feminista, o ser feminista y no ser vegana, ¿vale? Y una persona me escribió que por sus circunstancias personales, que concretamente convive con un trastorno de la conducta alimentaria, no puede ejecutar, porque así se lo han dicho muchas veces, no puede ser vegana, ¿no? Entonces, claro, estaba frustrada porque, claro, yo lo entiendo, porque si ella tiene muy claro que esos son sus valores y siente que no puede ejecutarlos, eso ya no es un conflicto interno, esto ya es una lucha contra el exterior y contra el interior y contra todo. Exacto. Además es la supremacía de las luchas, ¿no? Que es el colmo. Entonces, yo, tú y en la unidad donde esté esta persona también, tener una lucha contra los trastornos de alimentación y estarán alineados en una lucha contra los trastornos de alimentación, pero no a costa de pisar las luchas internas que pueda tener esa persona, internas o externas o de moral, ¿no? Entonces, ¿estoy eligiendo o estoy restringiendo? Puede ser que un poco y un poco. Sí. Puede ser que existan ambas cosas. Puede ser el mato dos pájaros de un tiro. Bueno, en el mundo vegano decimos liberamos dos pájaros de una jaula. Vale, no, dos lechugas de un tiro. Perdóname. Mato dos lechugas de un tiro. Liberamos dos pájaros de una jaula. Me gusta más la nueva versión. Yo es que soy amante del refranero español. De los pájaros también, y me gustan más libres que matados. Pero lo que pasa es que el refranero es muy cruel. Sí, es verdad. Entonces, matamos dos repollos de un tiro si yo elijo ser vegana y mantener así también, bueno, el miedo, ¿no? Mantenerme un poquito alejada de aquello que me da tanto miedo, de aquella amenaza tan grande que es para mí
pues algunos tipos de alimentos. No, la idea sería que justamente aprovechando que dando este paso a una alimentación con la que te sientes más alineada o alineado o alineado, y puedes recobrar un poco de paz y no estás todo el rato en estado de alerta, ¿sí? Porque al final, claro, convivir con un trastorno de la conducta alimentaria o con un trastorno de la imagen es estar todo el día en modo hipervigilancia, y eso es agotador para el sistema nervioso, para el sistema inmune, para la persona, etcétera, ¿no? Entonces, si entras en un sitio en el que te da un poco de paz, no toda, pero te da un poco de paz, aprovecha que bajas un poco el ritmo y es el momento de pedir ayuda para decir, ok, ahora que empiezo a estar así, ahora es el momento de trabajar en lo que sé que me está jodiendo la vida. Total. Desde ese lugar seguro, ¿no? Desde un lugar seguro. Fíjate, la misma cosa cómo podemos abordarla de dos maneras, ¿no? Dependiendo desde dónde. Si yo vivo esta alimentación como un lugar seguro que yo elijo para encontrar seguridad y desde ahí, desde esa seguridad, tener libertad, porque la seguridad nos hace libres, ¿no? El apego seguro nos da libertad para explorar. Exactamente. Un apego ambivalente en el que la comida es el problema y es la solución, es lo que me da seguridad y es lo que me la quita. Cuando estoy en lucha, desde ahí, no puedo saber si estoy eligiendo, si estoy restringiendo, estoy en una lucha, estoy así. También ayuda bastante, porque en los últimos años sí que es verdad que he acompañado a varias personas, sobre todo activistas de capa y espada de todos los días en el mundo vegano, y cuando pasan por un trastorno de la conducta alimentaria, a veces sucede, no siempre, pero a veces sucede que sobre todo cuando se dan atracones, hay presencia de alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, ahí sí que entra un conflicto interno muy grande, una lucha interna muy grande, de la desalineación de valores, que cuando incluso se sienten el doble de traicionadas, porque la traición ya no viene de fuera, viene de dentro, ¿no? Entonces, yo invito a que la gente recuerde que ser vegano no es ser perfecto. Porque es que a veces nos lo han vendido como que un inciso, que voy a saludar, no solo saludos a Colombia, un abrazo enorme a Colombia por todo lo que estáis pasando, de verdad. Está claro que el pueblo colombiano lo está dejando claro, no están pa' milongas. Un abrazo muy grande a todos. Decía que con el tema del veganismo nos creemos, digo nos creemos porque cuando empezamos en el mundo vegano, ojo, el ego se dispara a saco y nos creemos profesores de moral a toda costa, me incluyo, también he pasado por esa época, ¿sí? Pero tenemos que recordarnos que no somos dioses, somos humanos, somos personas que pasan por cosas que están por encima de su capacidad de planificar, etcétera, ¿no? Que ya la parte prefrontal del cerebro no es la que está activa, ¿sí? Estamos ya más en modo ataque-huida, con la ínsula ahí disparada, etcétera, ¿no? Y fíjate que siendo, perdóname, Arantxa, pero que cuando uno está alineado con los valores del veganismo y el antiespecismo y saber que somos animales, se nos olvida que somos animales, ¿cachis? Exactamente, exactamente. Y de hecho, por eso me gusta trabajar tanto con el enfoque de la compasión, porque al final la compasión nos recuerda, mediante uno de los 3 pilares de la compasión en la experiencia humana conjunta, nos recuerda que la naturaleza del ser humano es ser imperfecto y que no siempre podemos ser la persona que queremos ser, ni siempre podemos tener lo que queremos tener, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo, yo me considero una persona no violenta. Soy como agresiva comunicando, si es cierto, bueno, mis movidas en mi infancia he tenido para que esa haya sido la forma en la que yo he acabado de expresarme. Pero yo diría desde siempre que no soy una persona violenta. Y si ves las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, es claro que no soy una persona violenta. Sin embargo, se puede crear la tormenta perfecta para que yo en un momento determinado sí sea una persona, o tenga, más que ser una persona violenta, tenga un momento violento, ¿no? Recuerdo perfectamente hace 5 meses, estaba con la ansiedad disparadísima, llegaba tarde para entregar un trabajo de la universidad, había dormido fatal, ese mes había ingresado menos dinero, para mí el tema económico siempre es un tema que me pone nerviosa, y mi gata, que es lo más maravilloso del mundo, venía a ronronearme para calmarme. Le pegué un grito, la cogí, la dejé en la habitación y la encerré. Eso es violencia. Quizá no es violencia porque no le he pegado, pero es violencia porque le grité y porque en contra de su voluntad la cogí, la metí en una habitación y la encerré.
Porque ¿sí? es una reacción, Arantxa, y es de ser Exacto. poco humanos creer que podemos estar respondiendo con conciencia todo el tiempo y no tener ninguna reacción. Pues no, hombre, no. O sea, No, eso no sucede así. Mira, ahora que has dicho lo del ego y el perfeccionismo, ¿tú consideras que para lidiar, cuando una persona viene de restricción, viene quizá de un TCA o de muchas dietas restrictivas y el control y la restricción y el todo nada y el pensamiento polarizado está muy presente en esta persona? ¿Tú recomendarías más hacer como experta en alimentación basada en plantas una transición pues tipo proceso o un a partir de mañana solo comes vegetales? No. O sea, de hecho se lo recomienda a todo el mundo. Otra cosa es que, insisto, yo puedo hacer recomendaciones y luego la gente puede hacer lo que le dé la gana. Es como yo le recomiendo a mis pacientes que no se pesen y se pesan que voy a ir a su casa a amenazarles. Pues no, son personas adultas, ¿no? Pero mi recomendación es siempre que se lo tomen de a poco, que esto, si estás alineado y sientes que esto es lo que quieres hacer en tu vida, lo vas a hacer el resto de tu vida. O sea, si tienes 20 años y te mueres con 80, te quedan 60 años para ejecutar este tipo de alimentación, no solamente alimentación, decisión de vida, ¿no? Entonces, no hay prisa, o sea, los animales, si los animales supiesen de lo que los humanos hacemos cuando tomamos este tipo de decisiones por ellos, pues lo que decíamos, ¿no? Que nuestra vida es menos cómoda, que pudiendo escoger que la vida sea cómoda, inmediata, etcétera, escogemos que no lo sea, etcétera. Yo estoy segura que los animales, si pudiesen ser conscientes, reflexionar y emitir un mensaje, sería: no te preocupes, ya te estamos agradecidos. ¿Sí? Es como cualquier persona por la calle que te pide algo y solo las 20 céntimos pues que no llevas otra cosa, la persona ya se siente agradecida porque menos era cero. Y muchas más personas han pasado y no les han dado nada, ¿no? Entonces, siempre invito a que lo hagan de forma poco a poco y con buena letra. Y que no hay retrocesos. Aunque ellos sientan que hay un retroceso porque llevaba no sé cuántos meses sin comer pescado y el otro día me comí una empanadilla de atún porque tenía mucha hambre, no es un retroceso. ¿Sí? No es un retroceso. Estás ahí avanzando, encontrando tu propio camino y hay veces que este camino dura 2 años y hay veces que dura 2 meses. ¿Sabes qué? Creo que has dado otra de las claves. Una hemos dicho que, ¿qué me puede decir si estoy eligiendo o estoy restringiendo? Que estoy acercándome a algo y no huyendo de algo. Y esto es muy importante. Ajá. Pero otra cosa es, fíjate, la sociedad actual no está, voy a decir optimizada, ¿vale? No está optimizada para una alimentación vegana, vegetariana. ¿Sí? Es decir, para hacer una alimentación vegana, vegetariana voy a tener que poner más conciencia, porque voy a tener que pensar más dónde compro esto y no esto, si el champú es este y no es este, en qué lugar es más barato, yo qué sé, que este tal producto que en algunos lugares es más caro que en otros. Entonces, creo que si es una elección tomada desde la elección libre y consciente, desde el ir hacia algo alineado conmigo, se ve en toda esa conciencia. Sí. Y luego recordemos que muchas de las personas que divulgamos o hemos divulgado sobre veganismo, ya sea que tengamos un blog de recetas, que lo que sea, casi todas las personas que lo hacemos vivimos en grandes ciudades. Es decir, que tenemos el privilegio de tener accesibilidad a multitud de opciones. Y nos olvidamos de la gente que vive, no te voy a decir, que también, he tenido pacientes de Perú, de Chile, etcétera, y es un sacrificio encontrar algunas proteínas, ¿no? Que al final acaban comiendo legumbres todo el día, que no es que esté mal, pero claro, al final también puede llegar a ser un poco aburrido, ¿no? Entonces intentas buscar alternativas. Es que casi todas las personas que divulgamos sobre veganismo tenemos el privilegio. Uno, la mayoría somos personas blancas, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque nos olvidamos de que el veganismo es una elección política desde un montón de privilegios. Una persona que tiene dificultades en su día a día, una persona que no es reconocida por la sociedad en la que vive o por el gobierno que le gobierna, que no tiene ayudas de ningún tipo, lo que sea, ¿tú crees que esa persona se puede parar a pensar en nadie más que no sea su propia supervivencia? Hay que tener en cuenta que el veganismo también se ha blanquizado mucho en ese sentido, ¿no? Y también está como muy rodeado de privilegios. Entonces, para las personas que no tienen estas facilidades, tienen que entender que el veganismo se tiene que poder adaptar a ellas, no ellas al veganismo.
Y creo que esa adaptación es flexibilidad, y en esta flexibilidad está la diferencia fundamental entre una elección y una restricción. En las elecciones hay flexibilidad, porque yo soy yo y mis circunstancias, y yo elijo libre y conscientemente en base a mis circunstancias. Efectivamente. Entonces, bueno, yo tengo claro mis valores, tengo claro hacia dónde quiero ir, no de qué quiero huir, hacia dónde quiero ir, y en base a mis circunstancias hago elecciones adaptadas a mis circunstancias de cada momento. Sin embargo, la restricción es la restricción, o sea, la que tiene que adaptarse a la, o sea, no yo a mis circunstancias, sino yo me tengo que adaptar a esa elección, que no es una elección, es una restricción, que me somete, porque me está sometiendo mi ser, está sometiendo mis necesidades, o sea, me está restringiendo, ¿no? Entonces, qué paradoja. Yo quiero llevar una alimentación vegana, vegetariana, basada en la libertad de todas las especies. Y el aprecio de estas. Y el aprecio de estas, y lo hago desde el constringirme, restringirme. No sé si existe constringirme, creo que es una traducción rara. Sí, es una... Es que tampoco sé cómo, pero es que a mí me pasó el otro día, no sabía cómo decir, cuando las venas se encogen, ¿sí? Que se constringen, ¿no? No sé cómo decirlo. No sé de dónde me la he sacado, quizás sea de tu idioma, no pasa nada. Bueno, vamos, que me pongo entre la espada y la pared. Entonces, yo llevo una alimentación que está basada en el... Uy, creo que se ha ido el abracadabra, pata de cabra. Ha sido la constricción del micrófono. Entonces, claro, yo quiero llevar una alimentación libre, que aboga por la libertad, que aboga por el respeto, y lo hago faltándome el respeto a mí mismo. No tiene ningún sentido. Ahí está la paradoja. Exactamente. Ese es el kit de la cuestión. Cuando se fusiona una enfermedad con una alimentación que lo que busca es lo opuesto, ¿no? Hay constantemente un conflicto entre lo que soy y lo que me come por dentro, porque al final un trastorno de la conducta alimentaria, yo siempre invito a que lo vean como un ente aparte. Tú no eres tu trastorno de la conducta alimentaria, tú no te estás restringiendo. Hay una voz en tu cabeza, ¿no? Que algunas de mis pacientes le llaman garrapata, otras le llaman tiraña, etcétera, ¿no? Hay una voz que me coacciona, y yo tengo que luchar contra esa voz, ¿no? Pero a la vez hay otra voz que me está diciendo que haga otra cosa, y entonces, ¿a qué voz escucho? ¿No? Es como tener el demonio y el ángel. ¿A quién de las dos escucho? Entonces, creo que esto es lo importante. ¿De dónde nace la voz que toma mis decisiones? ¿En base a qué estoy tomando mis decisiones? ¿En base a mis propósitos, objetivos, valores de vida, y esos son míos? ¿O en base al miedo, que es el que me lleva a evitar, y que esa voz de piraña, garrapata, institutriz, es la voz del miedo, es la voz de todo lo que ha almacenado como una amenaza y que me quiere proteger de la amenaza, ¿no? Entonces, si la amenaza es la comida, me quiere proteger de la comida. Entonces, claro. ¿En base a qué construyo y tomo mis decisiones? Y construyo mi vida, porque mis decisiones van construyendo mi vida. En base a mis valores, en base a mis propósitos, en base a mi intuición y a mi moral, no lo sé, o en base al miedo, la huida y la vocecilla que me quiere proteger de todas las amenazas. Y esto sirve con el veganismo y con todo. Efectivamente. Otro tipo de corrientes habría que ver también desde dónde cada uno toma la decisión, porque hay mucha gente que me dice, no, es que yo no me gusta el chocolate. Si no te gusta el chocolate, no te gusta el chocolate, hija, ¿qué le vamos a hacer? ¿Te vamos a forzar a comer chocolate? Ahora, no, es que eso es malísimo, me voy a morir, etcétera. Es como, nada es tan radical, tan blanco, tan negro, ¿sí? O sea, salvo que tengas una alergia brutal al chocolate y que nada más ingerirlo tu glotis se inflame y tu lengua se inflame y te mueras asfixiada, ¿no? No te vas a morir por comerte un croissant de chocolate, ¿sí? Pero bueno,
estos mensajes de salutistas y los mensajes que están basados en la culpa y el miedo y que se ha usado la culpa y el miedo como motivador a la acción desde que somos pequeñitos, desde las escuelas, al sistema sanitario, y esto es lo que interiorizamos. Esa es la piraña, ¿no? Esto es lo que es esa vocecilla que nos quiere guiar, alejarnos de lo malo y acercarnos a lo bueno, pero ¿qué utiliza? El miedo y la culpa. Y la vergüenza. Y la vergüenza. ¿No? Entonces, y no aprende a usar, que lo podemos aprender, ¿no? Con autocompasión y aprendiendo a reeducar esta parte motivadora. ¿Qué nos motiva la acción? ¿Qué construye mi vida? Es una voz que me lleva, que nace de la culpa, del miedo, para alejarme de lo que me tengo que alejar. Al final, cuando nos motivamos desde ese lugar, desde la voz crítica, lo que hacemos es intentar no escuchar esa voz. Le haces caso no porque estés alineada con los valores, sino porque no quieres escuchar esa voz. Para que se calle. Es esa huida que estábamos hablando antes. Claro, es una huida. Ceder al miedo es una huida del miedo. Sin embargo, afrontar el miedo no es ignorar esa voz, es escuchar esa voz y ver de dónde sale, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo me quiero automotivar a tener una alimentación X, vegana o de lo que sea. Ayer alguien me decía, pues que claro, el Día Mundial Sin Dietas, ¿qué promueves? Me dice, pregúntaselo a una persona como yo que se bebía 2 litros de Coca-Cola, dile a alguien como yo que se bebe 2 litros de Coca-Cola y que no puede evitarlo, que la comida no es adictiva. Y le dije, bueno, lo que es adictivo es la cafeína, entre otras cosas, pero aparte así fue, fíjate, es que una adicción es algo que nos da mucho miedo. Y en adicciones también nos han educado desde el miedo y la culpa, ¿no? Sí. No ha servido. En los 80 no paraban de mandarse mensajes de miedo y no sirvió. Solo ha servido para hacerlo a escondidas, lo cual es peor, porque si alguien se droga a escondidas y tiene una sobredosis, nadie va a saber que se ha muerto ni dónde está. Exacto. Entonces podemos educar desde la responsabilidad, desde el hacer las cosas alineado con tu ser, desde el hacerte cargo de ti mismo. Y no la responsabilidad con uno mismo y ligado a esto, ¿no? Y que estamos hablando de valores, la responsabilidad con qué tipo de persona quiero llegar a ser dentro de mis posibilidades, ¿no? Y a mí que me vale más no quiero decir la pena, como dijimos la otra vez, me vale la alegría. Me vale la alegría. ¿Qué me vale más la alegría? Intentar llevar una alimentación lo más plant-based posible y elecciones lo más vegan posible. Así no sea perfecto, o como no puedo hacerlo perfecto, hacer algo con lo que no me siento nada alineado y que siempre me reconcome la idea de que esto no es lo que quiero hacer. ¿Sí? O sea, y además de que yo soy un desastre porque no estoy haciendo lo que quiero hacer, porque está esa parte de juicio a mi persona. Sí, exactamente. Sí, total. Entonces, claro, esta es otra diferencia, ¿no? Entre la elección y la restricción. ¿Me vale la alegría o me vale la pena? Pues sí, tal cual. ¿Sí? ¿Qué es lo que me refuerza? ¿Qué estoy utilizando como reforzador? ¿La satisfacción de ir hacia donde quiero o la falsa, el placer perverso de haber conseguido evitar? Exactamente. He conseguido evitar comer cero, ni uno de... no sé. Claro, ¿a qué tipo de orgullo estás intentando alimentar, ¿no? Porque al final el orgullo de poder decir, hostia, estoy viviendo la vida que quiero vivir, ¿no? No acabo el día sintiendo que hay otra cosa que me hubiese gustado hacer y que por miedos y demás he decidido no hacerla, que es la evitación, ¿no? ¿Qué tipo de orgullo estás alimentando? Mucha gente me pregunta, habiendo pasado todos estos tonos de la cuenta alimentaria, que cómo es que consigo ser vegana, ¿no? En mi día a día, y les digo, pues es que no te puedo decir que hay una fórmula para yo haber conseguido ser vegana. Además, esto viene de hace muchos años que soy vegana. Pero sí te puedo decir que yo no siento culpa por comer lo que como, y sea lo que sea. Es decir, incluso si comiese algo de origen animal, tampoco me vendría la culpa, porque lo proceso. En este caso, es una decisión consciente el decidir si quiero o no quiero comer o consumir, no solamente eso, ¿no? Que me ha pasado alguna vez que he comprado rápidamente un desodorante, porque hay una marca en España que tiene desodorantes veganos, pero no todos son veganos, y que cuando llego a casa, mierda, he cogido el que no era vegano, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Lo tiro? Pues no, pues lo acabo de usar. O
¿sí? Y hay una parte de mí que dice, vale, pues la próxima vez me voy a fijar un poco mejor, porque esto es algo que realmente sí que podríamos haber evitado, pero bueno, soy humana, me he equivocado, me lo voy a tirar, porque también sería desperdiciar cosas, pues lo voy a acabar de usar y la próxima vez, pues no voy a ir a la compra con prisa, voy a ir a la compra como tiene que ser, estando presente, ¿no? No hay un de perdidos al río, ¿no? De perdidos al río, ya que usaba el desodorante no vegano, me como un chuletón. Exactamente, por ahí van los tiros, ¿no? Que cuando vemos la alimentación vegana como una dieta restrictiva y no como una elección, el día que comes, pues eso, una croqueta de jamón, pues ya me como 25. Y es como, a ver, si te has comido una, ya sea por error o porque has decidido, te comes una o dos o tres, las que te apetezcan, pero no tienes un atracón impulsivo, no consciente, en el que luego aparece el doble de culpa y entonces al día siguiente quiero ser el doble de restrictiva con la alimentación. No, o sea, yo si he cogido un desodorante y me he equivocado, no voy a comprar 25 más. Es que esto es una cosa maravillosa que hace nuestra mente, que no interpretamos como tan maravillosa, pero que es maravillosa, que es desconectarse para que yo pueda hacer aquello que no me permito hacer cuando estoy consciente. Entonces, ¿qué significa? Que yo querría comerme las croquetas, pero que no me las estoy permitiendo. Efectivamente. Esto es restringir. Quiero comerme las croquetas, pero no me las estoy permitiendo. Elegir es, no quiero comerme las croquetas, aunque me apetecen, pero no quiero, ¿no? Tú el otro día decías, he bebido una leche que sabe a leche de vaca y estaba buenísima, y me ha sabido el cortado riquísimo. O sea, lo que quiere decir que habitualmente te podría apetecer un vaso de leche de vaca más que uno de sí, vamos, de hecho, a mí me apetecería, o sea, realmente, si no fuese por la elección que hago, yo creo que menos las vísceras, que siempre me han dado mucho asco, todo lo de origen animal me gustaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues justamente busco alternativas que encajan y de las que no me fijo ni las calorías, ni el azúcar, ni nada. Yo solo digo, mira, qué bien, hoy voy a comer un avillón, que es una hamburguesa que sabe a ternera, ¿no? Y, qué bien, hoy me voy a comer un avillón. O hoy he comprado esta leche que parece leche de vaca, ¿sí? Pero, ¿sabes? No significa que no te apetezca. No, claro. Pero tú eliges no tomarla y eliges. Y no es una lucha. Y no es una lucha porque es una elección libre y consciente. Exactamente. Sin embargo, en las restricciones, yo me apetece, me la estoy, quizá porque estoy confundiendo quería apetecer, pero me la estoy restringiendo, en el momento me como una, bueno, se abrió la veda, si total ya luego me voy a sentir culpable, al menos que merezca la alegría. Entonces, me como 6 porque tanto la piraña luego ya va a venir a echarme la bronca, no me va a echar la bronca por 2 croquetas, ya que me como croquetas, me como. From Love to the River, de perdidos al río. De perdidos al río. Efectivamente. Entonces, esto también es una diferencia entre lo que es elegir y lo que es restringir, ¿no? Y cuando que estoy quizás restringiendo... se ve mejor si decimos, en lugar de querer y apetecer, decimos desear y apetecer. Yo creo que con la palabra deseo se ve que es algo que tiene como una efervescencia y una fogosidad desde las vísceras, ¿sí? A mí me pueden apetecer muchas cosas, y por apetecer me apetece ser rica. A mí no te jode, claro, no, por esto te digo que desear... Pero desear no lo deseo, no voy a por ello. Claro, pero las apetencias, aunque son menos intensas quizá de un deseo, pero claro, aparecen también de repente, ¿no? Sí. Pues yo qué sé, pues a mí esta mañana me apetecía un montón irme a una feria que hay. Después de tanto tiempo sin hacer ferias, me apetecía un montón porque una amiga iba a ir. Me apetecía. Pero no quería, porque eso suponía cancelar todas las visitas que tenía y no quería cancelar las visitas. Entonces, bueno, cuando algo te apetece o lo deseas o te apetece mucho, afortunadamente si tú estás consciente y presente, tu prefrontal y tu sistema inhibitorio tiene capacidad de decidir. A no ser que hayas desconectado o que hayas hecho algo que anula tu voluntad. Yo qué sé, beber, por ejemplo, el alcohol anula tu voluntad y haces cosas sin pensar, ¿no? Luego vuelves y dices, ¿qué he hecho? Esto es lo que pasa cuando la conciencia nos abandona. Que cuando vuelve es como, ¿qué he hecho? Yo no quería hacer esto. Claro. Y con respecto a esto, es el gran dilema de las personas con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? No es que, ¿cómo puede ser que no me canse de comer lo que sea? Cada uno tiene su alimento gatillo o su triggering, ¿no? Si me he comido 2 bolsas, bueno, pues porque no estabas conectada.
Por eso no te puedes cansar, porque no te puedes cansar de algo en lo que no estabas presente. No. Para poder cansarte, o no cansarte, satisfacerte, sería la palabra, para yo quedarme satisfecha después de comer algo que deseo, necesito estar presente. Si no estoy presente, no hay satisfacción posterior. Entonces, tú puedes tener 25.000 atracones de donuts, que hasta que no te permitas comer el donut y te lo comas de forma consciente, no empezarás a poder escoger cuándo te lo quieres comer y cuándo no te lo quieres comer. ¿Sí? Siempre será una reacción en lugar de una respuesta a cada circunstancia. Cuando elijas, ¿no? Cuando elijas comértelo y no sea me lo como porque no aguanto más la tensión interna y es una evitación del malestar. Y esta también es una diferencia. ¿Estoy comiendo para obtener un beneficio o para evitar el malestar? Exacto. Porque cuando evitamos un malestar se genera dependencia. Sin embargo, cuando hacemos algo para obtener un beneficio, sale de la motivación intrínseca, consciente y libre. Sí, sí, sí. El problema es que también vivimos en una sociedad en la que no se ha hecho mucha educación acerca de la gestión emocional. Y la única herramienta casi de base que tenemos para la gestión emocional es la comida, desde nacimiento. Cuando no sabes comunicarte porque eres un bebé y aún no sabes elaborar palabras, frases, etcétera, a poco que tengas un malestar dentro o una necesidad y eres dependiente de tu cuidador o de tu cuidadora, lo que haces es llorar. Y lo normal es que te vengan con algo de comida, ya sea teta, biberón. Para evitar el malestar. Para evitar el malestar, y bueno, puede que el cuidador lo haga con la intención de tendrá hambre, ¿sí? Porque al final, como los bebés comen poco muchas veces al día, pues lo primero que haces es sacas teta, biberón, chupe, a ver si tiene esto, y si no es esto, no. Pero claro, ya asociamos, ¿no? Pero es que no viene solo la teta o el biberón, viene un cuidador. Viene una figura de protección, de seguridad, de afecto, de apego. Y la comida es apego seguro porque nos mantiene unidas a la vida. Arantxa, esto nos da para otro directo. Escucha, me estoy quedando sin batería. No quiero que no se quede guardado porque el móvil me haga y se apague. Haremos la parte 2. Venga, me parece bien. Te quiero. Nos vemos ahora, otra vez. Chao, reina. Deu. Deu.